¿Quién podría ser el traidor de la fábrica en Poppy Playtime? Vamos a verlo. Let's go. Muy bien, como todos sabrán, luego de que Harley Sawyer fuese neutralizado, todo parecía indicar que la fábrica ya no tendría ningún problema, y que situaciones como las del teatro nunca más iban a volver a suceder. Pero todo eso cambió cuando llegó la Hora de la Alegría, donde todos sus trabajadores fueron eliminados. Esta rebelión fue liderada por el experimento 1006, desatando el caos y destrucción en toda la fábrica. Sin embargo, existe una persona que pudo haber ayudado a que esto fuese posible. Debemos recordar que todas las medidas de seguridad fueron vulneradas, incluyendo la liberación de los monstruos. Esto solo era posible si tenías un pase especial, mejor conocido como el acceso ejecutivo, las cuales solamente la tenían 4 personas en específico. El primero sería el guardián, que conocimos en el VHS del Chapter 4, pero rápidamente se descarta como sospechoso porque él ni siquiera tenía idea de lo que estaba pasando y lo más seguro es que haya sido eliminado. El segundo era Lightyear, y es imposible que el jefe actual de la compañía se haya perjudicado a sí mismo cuando Playtime le estaba yendo de maravilla sin importarle quién estaba sufriendo. El tercero sería Eddie Riederman. Él era un hombre de negocios que nunca tuvo problemas en querer eliminar a otros si eso era necesario. Él era muy experto en limpiar y ocultar todo aquello que pudiese comprometer a la compañía y que mucho menos querría traicionarla. Eso solo nos deja a la última sospechosa, y esa es Stella Graver. Stella siempre fue la que más dudas tuvo con el tema de los experimentos. Ella le dolía ver sufrir a los huérfanos y sería probable que quisiera salvarlos con la Hora de la Alegría. Aquí te estarás preguntando, vale, pero Stella ya había aceptado que sus pérdidas ayudarían a muchos niños en el futuro. Si bien eso ya lo dijo, también podría ser una mentira. Cuando ocurrió el incidente del teatro, Stella estaba muy afectada por las pérdidas humanas, y cuando iba a cuestionar si se estaba haciendo lo correcto, Lightyear la detuvo diciendo que se hizo lo que era necesario, haciendo que ella cambiase de opinión forzosamente. Poor people. Did we really have to... did what was necessary, Miss Graver. Of course. Por lo que no sería descabellado pensar que Stella no diga lo que realmente piense para no molestar a su jefe. No obstante, la culpa se hacía cada vez más grande hasta que ya no lo pudo soportar. Es entonces que Stella decide ayudar al experimento 1006 con la promesa de proteger a los huérfanos mientras ella usaba el acceso ejecutivo. Por supuesto que la Hora de la Alegría tenía sus consecuencias, porque también se perderían vidas inocentes, pero si no se hacía nada, también se iban a perder muchas más, por lo que tomó la decisión menos mala para salvar a los huérfanos y detener a Playtime. Quizás para después Stella haya sido traicionada o eliminada por Prototype, pero a pesar de todo, Stella aún le importaban los niños, y aún sabiendo la verdad, se preocupaba por huérfanos como Matthew, donde pedía que tuviesen cuidado con él, haciendo que el propio Dr. Sawyer no confiase en ella en un principio, porque sabía que sus emociones serían un problema en el futuro. Con todo esto, Stella es un buen candidato de haber ayudado en la Hora de la Alegría, pero en caso de no ser ella, no debemos olvidarnos de la persona cuyo tobogán sigue siendo un misterio. Y ese sería el video con la traición de Playtime. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. No tengo nada más que decir en este video. Oh, espera, sí lo hay.